en la Biblia que todos conocemos, que no nos gustan, incluso que pensamos que son injustos. ¿Alguien conoce un versículo de esos? Un versículo de esos que dice: si yo pudiera, este versículo lo arrancaba de la Biblia. ¿No? No conoce ninguno. El sol sale igual para justos que para injustos. A mí tampoco me gusta, porque yo sé que no soy justo, pero a veces me creo más justo que otros. Y digo, si yo soy más justo que ese, ¿por qué ese tiene ese coche que yo no tengo? ¿O por qué ese tiene esa casa que yo no tengo? ¿Por qué a él le va bien y parece que a mí me va mal? ¿Por qué parece que Dios lo bendice más a él, que es una persona, y yo que me creo más justo, parece que Dios a veces se olvida de mí? Me ha gustado, me ha gustado. ¿Alguien tiene algún otro versículo de estos que le parece injusto o que no le gusta? El de la otra mejilla. El de la otra mejilla. Es que eso tiene otra explicación. Nosotros lo interpretamos muy mal ese versículo. Pero bueno, otro día hablaremos de ese versículo, ¿vale? Traeremos algo de ese versículo. Pero yo tengo un versículo que parece muy injusto. Se encuentra en Mateo 13, versículo 12. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Lo habéis escuchado alguna vez? Qué poco leí la Biblia, por Dios. ¿Alguien la había escuchado alguna vez? Vale, alguien sí. ¿Y alguien sabe lo que significa? ¿Alguien sabe por qué se dice eso? Este versículo está, como hemos dicho, en Mateo 13. Y me gustaría que todos buscaseis Mateo 13. Si no tenéis Biblia, acercaos a un cristiano. Así es Biblia. Muy buena, La podéis entender también, no te queda habláis. Si tenéis la que se entiende, también sabéis. Mateo 13. Vamos a leer casi todo el capítulo, pero voy a pedir ayuda, ¿vale? ¿Quién lo tiene? Ahora. Esther. Capítulo 13. Ahora. Todos tenéis los titulitos ahí arriba, ¿no? ¿Os hay titulitos? La parábola del sembrador, no sé qué. Vale, pues Esther, tú me vas a leer la parábola del sembrador, ¿vale? Entera, pero después, espérate. El Iván me va a leer la parábola de la mostaza y la de la levadura. Uy, no me lo he apuntado. Pero voy a buscarlo. Cuando empiece la parábola de la mostaza, ahí. ¿Y alguien más que quiera leer? La Ainhoa. Venga, la Ainhoa. La Ainhoa me va a leer la parábola de la perla y del tesoro, ¿vale? La de la mostaza y la de la levadura. ¿Vale? Venga, Esther, pues empezar. La parábola del sembrador. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó,
y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Esta parábola se puede explicar, pero es un poco absurdo porque Jesús la explica después. Si seguimos leyendo, en el versículo 18, Jesús la explica. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando algunos oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por la causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Jesús ha aplicado la parábola, y lo que nos tenemos que quedar es que la tierra somos nosotros. Amén. Y el que siembra ha sido Él. ¿Vale? Vamos a leer la parábola de la mostaza y la levadura, Iván. Sí. ¿Sí puede? Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de la mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas. Pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Amén a la palabra. Aquí tenemos otra parábola. Y el primer cambio que vemos es que en la palabra del sembrador, como hemos dicho, ¿quién sembraba? Dios, Jesús. Y aquí se dice: un hombre sembró. ¿Lo dice? El hombre tomó y sembró en su campo. Y después tenemos a una mujer que es la que coge la levadura y la mezcla en 3 onzas de harina. Y hay una cosa en las dos parábolas que dice Juan más adelante, es que dice que toda semilla de trigo tiene que caer al suelo, morir, para después dar frutos. Todos sabemos que una semilla, para que crezca, se tiene que enterrar, tiene que morir la semilla para que salga fruto. Y la levadura, tú la mezclas con harina y está viva. Todos sabemos que la levadura son microorganismos vivos. Pero, para cumplir su función, cuando tú horneas el pan, la pizza, lo que sea que hayas hecho con la levadura, esos microorganismos tienen que morir también para cumplir una función. Entonces, en esta parábola podemos ver que el que siembra ya no es Dios, sino somos nosotros. Y que hay que morir a uno mismo, como dice Juan, para poder cumplir la función para la que fuimos sembrados. Amén. Muy bueno. Vamos a seguir con la parábola de la perla, de Noa, y la del tesoro. El tesoro escondido. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. La perla de gran precio. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Amén a la palabra. Aquí tenemos otras dos parábolas
porque se ve que a Jesús le gustaba ir de dos en dos para recalcar, ¿no? Las dos tienen el mismo significado. Todos las conocemos, ¿verdad? Uno tiene un campo, se supone que lo ha alquilado para lo que sea, y se encuentra un tesoro dentro. ¿Qué es lo que hace? Vende todo lo que tiene para comprar ese campo porque el tesoro le merece la pena. Y con la perla pasa exactamente lo mismo. Encuentra una perla, reconoce el valor de la perla y dice, si yo tengo todo lo que tengo y compro la perla, salgo ganando. Reconozco el valor que tiene esa perla y la compro. Entonces no se trata de que haya un tesoro o de que haya una perla. Lo que se trata es de si el que lo ha visto reconoce el valor que tiene ese tesoro o el valor que tiene esa perla. Y si sabe que es más alto que lo que iba a pagar por ello. Entonces, hemos visto que el reino de los cielos empieza con Dios sembrando una semilla en nosotros. Sigue nosotros sembrando y trabajando una semilla para que cuando nosotros muramos cumplamos una función, que es la función que Dios establece para nuestras vidas. Pero esto no va a pasar porque antes no teníamos campo, si no tenemos un campo en el que podamos plantar esa semilla. Y para tener ese campo tenemos que reconocer el valor que hay dentro de ese campo. Pero ¿qué pasa si nosotros no hacemos ninguna de esas cosas? ¿Qué pasa si yo no soy buena tierra? ¿Qué pasa si yo no trabajo lo que tengo? ¿Y qué pasa si yo no reconozco el valor de lo que Dios me ha dado? Hay, en medio de estas parábolas, otra parábola, que es la parábola de la cizaña. La voy a leer yo. En el versículo 24. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de la familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoger también el trigo en mi granero. Esta parábola sabemos que es una distinción entre los cristianos verdaderos y la gente que parece ser cristiana. Es una comparación en la que dice, el dueño va a dejar que crezcan juntos porque ahora son imposibles de diferenciar. Pero cuando llegue el momento, vamos a saber cuáles son los del trigo y cuáles son las cizañas. Y en ese momento las separaremos, quemaremos uno y guardaremos el trigo. Pero hay una cosa que para la aplicación de hoy os voy a hacer este símil, un poco así sacado de ahí. Y es que hemos dicho que nosotros tenemos que tener una función y tenemos que reconocer un valor. Y la cizaña en la iglesia ni tiene función ni tiene valor. ¿Verdad? Si tú dentro de la iglesia consideras que no tienes función y consideras que no tienes valor, tienes que replantearte lo que tú estás haciendo, lo que tú eres en este momento. Hay una cosa importante y es que el trigo
lo siembra Dios. Pero la cizaña, hemos visto que no la siembra ni Dios ni nosotros. Amén. La ha sembrado el enemigo. Amén. Pero ¿qué pasa con el versículo, como se ha dicho al principio, ¿no? Porque parece que nos estamos alejando cada vez más del versículo. Parece que estamos cada vez más lejos. Yo lo voy a explicar con una mochila, ¿vale? He traído una mochilita para haceros el ejemplo. Dios, Dios nos da una mochila a cada uno. Y la mochila, pues tiene cosas, ¿no? Yo voy a sacar a ver qué tiene mi mochila. La palabra de Dios. Yo me da su palabra para que yo pueda ablandar mi corazón a sus palabras, para que yo pueda ablandar mi corazón y preparar mi tierra para lo que Él quiere hacer en mi vida. Y no solo a mí, también lo ha dado a vosotros. Amén. En nuestras mochilas, a todos, Dios nos ha puesto esto. Sí o sí, seguro. Amén. Vamos a ver qué nos hay. Aquí tengo dos herramientas. Estas no son para sembrar porque yo no tengo campo. Me he traído lo que tiene en mi casa. Si tuviera campo me he traído algo, un arado o algo, pero no tengo. Pero Dios nos da herramientas para que cumplamos la función que Él tiene para nosotros, para que podamos trabajar el campo que Él nos ha dado. Y si tenemos un campo donde hay muchas piedras, pues vamos a quitar todas las que podamos. Amén. Porque si en nuestro campo tenemos un 80% de piedras, va a ser más difícil que la semilla entre. Pero si yo del 80% que tiene piedras quito el 50%, Bueno. pues ahora a lo mejor la semilla es más fácil que caiga en buena tierra. Bueno. Si Dios también nos da un montón de dinero. No nos ha dado un montón de dinero, pero nos ha dado lo que necesitamos de dinero. Dios nos da siempre lo que necesitamos. Muchas veces lo oramos porque queda bien, pero no lo pensamos. Decimos, no, yo quiero que Dios me dé más. Yo quiero que Dios me dé cuanto más mejor. Cuanto más voy a vivir más feliz, voy a ser voy a ser esa mejor persona, porque voy a tener para darle a este, para darle al otro, y pienso que porque tenga más, voy a ser mejor. Pero Dios lo que nos da cuando nos provisiona es justo para vivir la vida que Él quiere. Amén. Es justo para comprar el campo que Él tiene preparado para nosotros. Pero si yo veo ese campo, pero me gusta más ese y valoro más ese campo, yo mi dinero me lo voy a guardar porque quiero más dinero para comprar ese campo. Pero Dios me da 20. Por eso es muy importante la parábola del tesoro. Porque si yo reconozco el valor, yo uso lo que tengo para comprarlo. Pero si no reconozco el valor que tiene el campo que Dios me ha dado, Bueno. me quiero comprar el otro. Entonces, si Dios nos da todo lo necesario para vivir la vida que Él quiere, pero nosotros no la vivimos, lo que yo llevo en esa mochila es un peso que no me sirve de nada. Si yo llevo esa mochila con herramientas, con la Biblia, con las monedas, con el coche, con el trabajo, con la familia, con los problemas, con aquello, no llevo una mochila que me sirve para hacer mi propósito, que me sirve para hacer la función que Dios me ha dado. Lo que llevo es un peso que me impide ser feliz, ¿Verdad? que me impide estar contento, que me impide vivir conforme a lo que debería de vivir, porque estoy pensando en vivir otra cosa. ¿Verdad? Entonces vamos a leer en Mateo 13, porque no nos vamos a ir de ahí, a partir del versículo 10,
que es donde está el versículo ese que hemos leído, ese versículo injusto. Y dice, entonces, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Amén. Gloria a Dios. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Amén. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearán ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron.